Hola, bienvenida, bienvenido. Continuamos hoy con el tema 2 de Psicología del Pensamiento. Esta es la clase 2. Entonces, como ya te comenté y probablemente habrás visto la primera clase, la asignatura lo que hace es asumir que tenemos los conocimientos de la parte de teoría de la lógica, ¿vale? De filosofía, esa rama de la filosofía, y lo que yo voy a hacer es ir tomando los ejemplos que ponen en el libro, los voy a ir explicando uno por uno, posiblemente amplíe y ponga más, porque lo que quiero es que comprendas qué es lo que quieren que entendamos. Y luego ya de ahí poder empezar a trabajar en las teorías de la rama de la psicología del pensamiento, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer es, vas a coger el esquema, ¿vale? Lo tienes ahí delante porque lo vamos a ir rellenando y ¡empezamos! Vamos a hacer un pequeño resumen, un repaso, porque lo que hacemos es utilizar los términos que ya se nos han presentado, entonces los vamos a utilizar de una manera bastante natural. Para eso la mejor forma es repetirlo de diferentes maneras hasta que nos salga de forma natural, como si lo hubiéramos dicho siempre. Bueno, la psicología del pensamiento, ¿qué es lo que hace? En base a esta asignatura nos vamos a centrar en tres ramas importantes. Psicología del pensamiento se centra en razonar, ¿vale? Cómo llegamos a conclusiones, recuerda cómo llegamos a información nueva. Luego también cómo tomamos decisiones y cómo solucionamos problemas. Aunque gran parte de los temas se centran en esta primera parte, que es el razonamiento. Hemos visto en la clase 1 que hay dos tipos de razonamiento. La idea principal, ¿cuál es? Que tenemos una información inicial. ¿Cómo llamamos a esa información? La llamamos premisa, ¿vale? Entonces la información inicial es premisa. ¿En qué te basas? ¿En qué premisas te basas? Teniendo en cuenta estas premisas, ¿vale? Esto sería información nueva. Vamos a aplicar la lógica, esas reglas lógicas cuando estamos hablando del razonamiento deductivo, ¿verdad? Que las hemos visto también en la clase anterior y alguna la vamos a retomar ahora para refrescarla un poquito. Y esto es lo que hacemos, es realizar inferencias, ¿vale? Realizamos inferencias. ¿Qué es esto? De la información inicial, que vamos a llamar premisa, yo voy a obtener una nueva información. A esto es a lo que llamamos conclusión. Y estamos constantemente haciendo esto. Había dos grandes ramas dentro de la teoría de la lógica, la deducción. La base de la deducción, ¿cuál era? Que esas premisas tienen que ser verdaderas o tienen que ser falsas. Lo obvio es que tiene que ser una información verdadera. Y en base a unas premisas verdaderas, mi conclusión debe de ser verdadera. No puedo llegar a una conclusión falsa partiendo de premisas verdaderas. De ser así, el argumento deductivo sería inválido. ¿Lo vemos? No puede darse una conclusión falsa si partimos de premisas verdaderas. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Bien, entonces aquí hablamos del concepto de tautología, es decir, tenemos la información y en base a esa información sacamos nueva, lo cual es realmente interesante porque dices, pero si ya la tienes, ¿cómo va a ser nueva? Ya, pero no la tenemos de manera explícita y es lo que vamos haciendo, adquirir información, exponerla a la luz dentro de lo que son los parámetros de la deducción, ¿no? Entonces yo te dibujaba este cubo donde estamos dentro, esta idea de mirar hacia abajo, ¿vale? De Aristóteles, esta idea de mirar hacia abajo, de arriba hacia abajo, de lo general a lo particular, que luego ya Skirms dijo, mira, vamos a mejor hablar de esta idea de validez, de si algo es válido o no es válido, ¿sí? Y luego teníamos otro tipo de inferencia donde también teníamos nueva información, pero así como la deducción, la conclusión, la información nueva deriva, y las palabras son importantes, necesariamente de las premisas, cuando tenemos una inducción, recuerda la imagen de esa luna, ¿no? Que es como ese círculo, estamos ahí, nos apoyamos en la información que tenemos y vamos más allá de la información que tenemos. Por lo tanto, hablaremos de probabilidad. ¿Sí? Esa conclusión será más o menos válida, será más o menos probable, ¿eh? Ese es el concepto de probabilidad. Y es una probabilidad que al final del tema, lo que pasa que lo pongo al principio, al final del tema se nos dice que es epistemológica, es decir, no deja de ser basado en unos hechos específicos personales, ¿no? Que además a veces depende del momento y depende del día. ¿Sí? Esto es muy importante. Nos ayuda a tener nueva información, pero también podemos aceptar conclusiones que son falsas y podemos creer que son verdaderas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Nos hemos metido en la inferencia deductiva, es decir, me baso en lo que tengo, y lo que hemos visto es que trabajamos con proposiciones.
¿Qué son las proposiciones? Dices, bueno, a ver, una proposición es una frase, o vamos a decir un enunciado. ¿Qué es esto de enunciar? Enunciar es algo que tú dices, ¿sí? Que tú expresas. Bien. Le vamos a poner un matiz. Y le ponemos un matiz y decimos, bueno, no es cualquier cosa la proposición. Una proposición es aquella afirmación, ya vamos a ver, aquel enunciado que tiene valor de verdad. Es decir, yo puedo decir si es verdad o es falso. ¿Sí? Podemos decir si es verdad o es falso. Bien, yo añadía una clasificación que se estudia también dentro de lo que es la filosofía en esta rama de la teoría de la lógica. En el manual no hacen esta distinción, pero creo que nos va a resultar muy útil de cara a enfrentarnos luego a las tablas de la verdad, ¿vale? Entonces, las tablas de la verdad, ¿no? Suena como el juicio final. Entonces, que tenemos aquí las diferentes definiciones: premisa, inferencias, conclusión, proposiciones, hemos dicho que son enunciados que pueden ser verdaderos o falsos, y luego las proposiciones, si vienes ya estudiando teoría de la lógica, pues puede ser que te las clasificaran en simples o complejas, o en atómicas y moleculares, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las simples? Son la estructura más básica, no tienen operadores, no tienen conectores lógicos, no tienen enlaces, ¿vale? Diferentes sinónimos que pueden utilizar. Pero las complejas sí que son como las simples, pero tienen operadores lógicos, ¿vale? Con lo cual, en el momento en que tenemos enunciados y dentro de esos enunciados tenemos algún tipo de operador, como ¿cuáles hemos visto? Hemos visto ya la negación, ¿no? Que parece ese ojo, para mí parece un dibujo, el ojo que guiña. El no es negar, negamos, es decir, si yo tengo una proposición que es verdadera, al negarla, pam, la convierto en falsa. Y si yo tengo una proposición que es falsa, pam, al negarla, la convierto en verdadera. Esa es la magia de la negación. Luego, tenemos las demás que afectan a dos proposiciones. Entonces, aquí recuerda las pinzas, que es la y, ¿sí? Cojo los dos, ¿sí? Conjunción, vale. Es la y. Voy a tener una proposición simple y otra proposición simple. Por eso creo que esta manera de clasificarlo nos puede venir muy bien. Son proposiciones los dos, pero nos ayuda. Luego, aquí que tenemos esta o, ¿no? O, que dices esto o lo otro. Pero es una disyunción que es aditiva, recuerda, pueden darse las dos cosas. Entonces tengo una proposición simple o tengo otra proposición simple y ahí tendremos una compleja, ¿vale? Bien. La flechita, esta condicional, si pasa una cosa, entonces la otra. Sí, entonces. Ya veremos que no siempre es exactamente así. Es esto y a la vez y también y, ¿vale? A veces también por ejemplo, el y puede ser y también y a la vez, ¿no? Y aquí el sí entonces, el sí luego, a veces se van a comer ese luego, vamos a ver aquí diferentes ejemplos, pero vamos a ir cazando esa condicional de si se da lo primero, se tiene que dar lo segundo. Y ahí vienen otros dos conceptos importantes que para la condicional es antecedente, lo que viene la información inicial, que no tiene por qué ser causa y efecto, cuidado, simplemente es lo que tú sabes primero, ¿no? Como veíamos, antecedente y consecuente. Bien, y el bicondicional, que hace que ahora lo vamos a ir viendo, que los dos enunciados son verdaderos o los dos son falsos, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Sí y solo sí, si sucede una cosa, sucede otra. Esto es como podemos, una información muy sencilla, podemos seguir encadenándola y de ahí ir llevando a un enunciado, a otro enunciado, a otro enunciado. Todo esto es el razonamiento y de forma que llegamos a información nueva que es necesariamente verdadera porque está apoyada en unas premisas, ¿vale? En las premisas que son verdaderas. Bien, en base a esto vamos a coger y nos vamos a hacer, estos son dos ejemplos que vienen en el libro y quiero que entiendas cómo lo resuelven ellos, entonces lo vamos a empezar desde cero, ¿vale? Y así vamos a practicar. Entonces lo que vamos a hacer es, con el primero, te vas a ir a la hoja que tenemos al final, que este es el ejercicio, que es el ejemplo, ¿vale? Porque es el ejemplo del libro, ejemplo que he llamado yo 2.3, ¿vale? Lo tenemos ahí. Entonces, la A dice, si sales a jugar, te pones las zapatillas de deporte. Si llevas las zapatillas de deporte, te pones el chándal. Luego, si sales a jugar, te pones el chándal. Bueno, vamos a hacer el siguiente orden. Apúntatelo. Primero, ¿vale? Primero vamos a identificar las frases como tal, los enunciados como tal. Ya veremos si son proposiciones simples, complejas, porque nos puede ayudar esto, ¿vale? Ya está. Lo primero es separar. Lo que nos va a ayudar a separar son los puntos. Donde haya un punto, pues lo más probable es que la frase acabe ahí y luego empiece una nueva, ¿sí? Lo primero eso, cada frase. Bien, después vamos a localizar los operadores, ¿vale? Vamos a localizar los operadores y los vamos a
los vamos a identificar, los vamos a redondear. Y luego, entre medio, ¿qué estarán? Estarán las proposiciones. Se nos ha dicho que las proposiciones, lo más habitual es que le demos la letra P, Q, R, S. Entonces, bueno, en este ejemplo, en el ejemplo A, no van a darle estas letras, le van a dar otras, les van a dar A, B. Entonces, yo lo que quiero es que ahora mismo los símbolos no se nos atasquen, no sea una complicación añadida. Así que yo voy a seguir utilizando P y Q. Y cuando ya tengas la soltura de entenderlo, me va a dar igual llamarlo P, Q, A, el que sea, ¿vale? Bien, pero para que puedas ir identificando la estructura de base, porque de esto se trata las proposiciones. Vamos a hacer cálculo proposicional. De únicamente el contenido nos va a dar igual, va a ser la forma, la estructura. Recuerda estas palabras que voy a repetirlas mucho, ¿vale? Es la forma la que nos va a ayudar a saber si es válido o no es válido, no el contenido. Bien, bueno, pues vamos a empezar con este ejercicio de aquí, ¿vale? Vamos a empezar y lo vamos a ir identificando. Entonces, ¿qué he dicho? Vamos a ir identificando las frases como tal. Si sales a jugar, coma, te pones las zapatillas de deporte, punto. Si llevas, vale, entonces digo, esto va a ser una. Si llevas las zapatillas de deporte, te pones el chándal, ¿vale? Aquí tengo otra. Y luego, si sales a jugar, te pones el chándal, ¿vale? Aquí tenemos otra. Entonces tengo 1, 2 y 3, ¿vale? Vamos con la primera. La primera dice, si sales a jugar, te pones las zapatillas de deporte. ¿Qué ha dicho que vamos a hacer ahora? ¿Vale? Entonces, si quieres, te lo puedes poner aquí para recordar los pasos. Primero, identificamos los enunciados, ¿vale? Vamos a poner enunciados. Así, en general. Bien. Segundo, vamos con los operadores. Vale. Tercero, vamos a identificar las proposiciones. Hasta ahí, de momento, ¿vale? Hasta ahí. Y ya luego lo que haremos será, cuarto, identificar cuáles son las premisas y las conclusiones. Y así te vas haciendo propietario de todo esto. Si sales a jugar, te pones las zapatillas de deporte. ¿Tenemos aquí algún operador? Si sales, sí, entonces, vale, el entonces no está de forma explícita, pero es lo que queremos decir. Que si pasa esto, entonces te ponen las zapatillas de deporte, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos 1. ¿Y qué le pongo? Flechita. ¿Lo vemos? ¿Sí? Esto es flechita. Esto sería un condicional. Vale, perfecto. Ya tenemos localizado 1. Siguiente. Si llevas las zapatillas de deporte, te pones el chándal. Otra vez, sí, por aquí. Y ya te pones, pues de nuevo, tengo flecha. ¿Tengo alguno más? Tengo un no, tengo una i, no tengo nada más. Luego, ¿vale? Conclusión. Luego, si sales a jugar, te pones el chándal. Luego, si sales a jugar, te pones el chándal. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que tenemos ¿cuántas proposiciones? ¿Cuántas proposiciones tengo? 3. 1, 2 y 3. Proposición, recuerda que es un enunciado, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a poner las 3. Yo voy a tener aquí 1, 2 y 3. Vamos a ponerlas y lo vamos a poner con símbolos. Entonces hemos dicho que ya tengo los operadores, ahora vamos a ponerle letras, ¿vale? En el libro le ponen A, B, yo voy a poner P, Q para que sigamos manejándonos con estas letras y cuando ya te hagas con ellas, puedes usar la que te dé la gana, ¿vale? Bien, entonces si sales a jugar, salir a jugar le voy a dar la Q. Me pongo las zapatillas de deporte. La Q, digo la P. La P, ¿vale? P, entonces Q. Esta es la primera, pues te lo pones. Si P, entonces Q. ¿Bien? ¿Sí? Vale. Dice, si llevas las zapatillas de deporte, entonces te pones el chándal. Dice, llevas las zapatillas de deporte. Vaya, ponerse las zapatillas era Q. Pues le voy a volver a dar la misma letra, Q. Te pones el chándal. Esto es nuevo, pues QR. ¿Sí? Vale, entonces, si Q, entonces R. Pues la segunda proposición, si Q, entonces R. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vale, seguimos. Luego, anda, conclusión, ¿no? Esto ya es conclusión. ¿A qué conclusión estamos llegando? Si sales a jugar, te pones el chándal. A ver. Luego, salir a jugar. Salir a jugar era la P. Pues la P. Me pongo el chándal estaba. Ah, pues sí, R. ¿Ves? Identificamos. No hay que hacer nada más. Identificamos. Muy bien. Así. Fíjate. Vamos a identificar ahora cuáles son las premisas, cuál es la información de partida y cuál es la conclusión.
En el momento en que tenemos luego, no sé qué, en consecuencia, por lo tanto, eso es la conclusión. Entonces, yo me haría mi rayita para entenderlo aquí y yo diría, vale, esto es la conclusión. Me pongo conclusión. Y estos dos serían premisa y premisa es la información inicial. ¿Qué he hecho yo? He establecido una conexión que inicialmente no estaba. ¿Lo ves? Yo tengo esta información y de manera explícita he llegado a una nueva que inicialmente no estaba. ¿Cómo he hecho esto? Porque teníamos aquí esto, que P es Q y que Q es R. Ahí va. Tenemos un término medio. Esto de término medio vamos a ir viendo en temas posteriores. Ya te he dicho que el tema 2 nos sueltan aquí muchísima información de golpe, ¿vale? Entonces dices, ostras, ¿cuánto? Claro, algunas cosas las vamos a desarrollar en otros temas. Esto es el término medio. Este término medio es lo que me ha conectado. Cuando tenemos este término medio, esto se le llama silogismo, ¿vale? Se lo llama silogismo. Bueno, entonces, ¿cómo hemos llegado a esta conclusión? Aplicando una de las leyes de la inferencia, de las reglas de la inferencia. Si te vas a la página 1 del esquema, vamos a buscar cuál de estas reglas hemos aplicado aquí. Y dices, vale, vamos a la página, a la 2, no a la 1, es a la 2. Y entonces ahí tenemos que si ves el 9, ley del silogismo hipotético. ¿Vale? Ley del silogismo y... Entonces, en el manual lo que hacen es que nos ponen P, que significa premisa. Verás que aquí abajo, creo que la C de conclusión no la ponen, lo que hacen es poner esto, SH, ¿vale? Que es el silogismo hipotético y ponen 1, 2. ¿Qué significa 1, 2? Significa que yo me he basado en la premisa 1 y en la premisa 2 para llegar a esta conclusión. Esto, ahí es de donde salen. Ellos, recuerda que verás que ponen A, B, B, C, A, C, ¿vale? Pero creo que de primeras nos viene mejor verlo así. ¿Qué tal? ¿Bien o no? ¿Vale? ¿Te animas? Mi consejo es que pares el vídeo y te pongas a hacer ese. Identifiques primero los enunciados solitos. Después te vas a identificar los operadores. Luego las proposiciones. Y a ver si consigues hacer un esquemita como el que he hecho yo, como el que hacen en el libro, y vemos qué leyes o qué reglas de la inferencia has utilizado para llegar ahí. ¿Sí? Vale, para. Y lo vemos ahora. ¿Has parado? ¿Lo has intentado? Lo importante es intentarlo, ¿eh? Porque así te comes la cabeza y dices, vale, ¿cómo es esto? Vale, vamos a ver. De nuevo, primero vamos a separar aquí frases y dices, a ver, si eres socio, ya ves aquí el sí, dices, pero luego, vamos por orden. Si eres socio de un club de fútbol, no tienes que comprar las entradas para los partidos. Vale, entonces, hasta aquí tenemos un enunciado. Manuel va al partido el domingo y es socio del club de fútbol. En consecuencia, vale, paramos, aquí tenemos otro. En consecuencia, vale, no tiene que comprar entrada. Bien, ya hemos identificado cuántos enunciados tenemos. 1, 2 y 3. Vale, pues yo me lo pongo, digo, venga, tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Y ya luego catalogo. Y esto me ayuda así. Bien. ¿Qué hacemos después? Operadores, ¿vale? Esto es mi recomendación de cómo ordenar. En el manual no pone nada de esto, pero es una manera de que vayamos estructurados. Bien, dices, pues si eres socio de un de un club de fútbol, aquí diríamos, entonces, no, ahí va, no, aquí tengo otro. No tienes que comprar las entradas para los partidos. Si eres socio, vale. Entonces, si eres socio, entonces, aquí habría un entonces, si hay un entonces le pongo mi flechita y aquí tengo un no, pues le pongo un no. El guiño, que digo yo, ¿vale? No, vale. Y aquí no hay más. Siguiente frase. Manuel va a un partido el domingo y... Ahí va, y... Conjunción, las dos cosas. ¿Y qué? Y... Es socio del club de fútbol. Señalamos aquí. ¿Algo más que nos ha escapado? No. En consecuencia, ya sabemos que esto funcionalmente va a ser la conclusión. En consecuencia, no, no tiene que comprar la entrada. Vale, ya hemos cazado y tenemos alguno diferente al previo, lo cual está muy bien porque así probamos distintos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Proposiciones, ¿vale? Proposiciones. Si te habías quedado un poco ahí atascado o lo que sea, para, resuelve lo que habías hecho y sigue conmigo. Si eres socio de un club de fútbol, ahora vamos a ponerle las letras. De nuevo yo voy a usar P, Q y todo esto. Ellos en el manual utilizan otras diferentes. Si eres no sé qué, venga, pues digo P. Si P, entonces, no que no tengo que comprar las entradas. Bueno, pues esto Q. Si socio, no
comprar entradas. Fenomenal. Manuel va a un partido el domingo. Ir a un partido es algo que me han dicho antes. No, luego es otra letra. Venga, pues la R. La R. Manuel va a un partido y además es socio de un club de fútbol. Es socio. ¿Lo de ser socio me lo habían dicho antes? Sí, aquí. Ah, vale, pues entonces esto es P. ¿Vale? ¿Bien? Bien. Seguimos. En consecuencia, no qué. Comprar entrada. ¿Comprar entrada estaba antes? Sí, ya. Nos lo habían dicho aquí. Ah, pues esto es Q. Esto es Q. ¿Vale? Vamos a poner lo que tenemos aquí. Las tres. Primero, y dices tú, pues mira. Si P, entonces no Q. ¿Vale? 2. Tengo R y tengo P. ¿Vale? En consecuencia, conclusión, no Q. Esto es lo que tenemos en el enunciado. Entonces, dices, bueno, yo lo que identifico siempre primero es la conclusión. ¿Dónde está la conclusión? Aquí, en consecuencia. Entonces yo me pongo mi rayita y digo, vale, tú eres conclusión, tú eres la conclusión. Vamos a ver cómo hemos llegado hasta allí. Las premisas, por lo tanto, tengo esta premisa por aquí y esta premisa por aquí. Le pongo los dos puntitos porque es premisa y la premisa que sea premisa y la premisa, ¿vale? Para no confundirme con la P. Si pongo la P sola, pues yo ya sé que es una proposición, pero si pongo P y 2 puntos, digo, vale, estoy diciendo que es premisa, ¿sí? Por si te ayuda, porque vamos a repetir mucho estas palabras, así simplificamos la tarea. Bien, pues fíjate, aquí hemos utilizado dos reglas de la inferencia, ¿vale? Vamos a ver si las identificas. Nos vamos a la hoja 2 del esquema. Nos vamos a la hoja 2 del esquema y dices, a ver, ¿qué hemos hecho? Dices, pues a ver, teníamos aquí la condicional, si partimos de la condicional, dices, pues podemos tener el modus ponendo ponens, ¿no? Y dices, claro, si P, entonces no Q, y se ha llegado a no Q, ¿lo ves? ¿Vale? Entonces, la 6, que es el modus ponendo ponens, sería, yo he afirmado la P. Si P no Q, se ha dado P, pues entonces no Q. Ah, pero se ha dado P. ¿Cómo sabes que se ha dado P? Y dices, a ver, aquí decíamos que si eres socio de club de fútbol no tienes que comprar la entrada. Manuel va a ir el domingo al partido y además es socio. Ah, es que es socio. Como es socio, ¿qué sé? Que no tiene que comprar la entrada. ¿Qué acabas de hacer? Y esto es lo que vas a ver en el libro cuando lo veas. Lo que han hecho es decir, espera, abren esto, cogemos esta conclusión, la vamos a abrir, vamos a ponerla un poquito más abajo porque nos van a decir, ¿vale? Nos van a decir cómo hemos llegado ahí. ¿Cómo hemos llegado ahí? No lo hemos hecho conscientemente, pero pim, podemos decir que hemos cogido y hemos dicho, tengo dos cosas, que es lo mismo que decir una de ellas, ¿no? Vale, a mí que vaya el domingo no me da información que me sea, no sé, ahora mismo útil, pero vaya, que me digan que es socio, sí. Entonces yo aquí acabo de hacer una simplificación. He simplificado, he simplificado, ¿vale? He simplificado la 2. He simplificado la premisa número 2. Ajá. ¿Y qué pasa? Que como tengo P, ¿qué voy a aplicar? Como conclusión, aplico el modus ponendo ponens. Es decir, afirmo el antecedente y por lo tanto afirmo el consecuente. Y voy a poner, ¿vale? Porque esto sería el 3. He hecho un ponendo ponens basándome en ¿qué? En el 1 y en el 3. Sí o sí. Sí o sí, ¿vale? Voy a quitar esta, ¿sí? 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 ¿Vale? Por partes. Puedes decir, Carolina, ¿cómo que afirmo el consecuente si lo estoy negando? ¿Vale? Volvemos a analizar. ¿Cuál es el antecedente? P. Es decir, la P es ser socio del club de fútbol. Eso. ¿Y cuál es el consecuente? El consecuente es todo. Todo. ¿Qué pasa si P no Q? Por lo tanto, afirmar el consecuente es decirlo todo, es decir, no Q. ¿Sí? ¿Vemos? Vamos a ir viendo más ejemplos y esto se va a ir poniendo más divertido, pero de momento hasta ahí. Entonces, para que lo entiendas del manual, cuando lo vayas a ver, esto es el ejemplo y de dónde vienen las cosas. Tenemos esta premisa, yo
lo que hacemos es que simplificamos sin darnos cuenta. Hemos simplificado, nos hemos quedado con la información que ahora mismo nos interesaba y eso nos ha llevado a darnos cuenta de que dices, vaya, pues él no va a tener que pagar entrada porque es socio. Bien, tú imagínate que tuviéramos que estar haciendo todo el rato esto manualmente. Es cierto que simplifica mucho en lugar de tener las frases, dejarlas solamente como los símbolos. Está muy bien, ¿no? Sobre todo cuando nos vamos dando cuenta de que ya lo manejamos. Bueno, pues también tenemos diferentes formas de llegar a poder comprobar si un argumento es válido o no. Y está mecanizado, ¿vale? Está mecanizado, es una manera más sistemática de realizarlo. Y esto, si vas a la página 3 del esquema, es donde tenemos las tablas de verdad. En la parte de arriba ves tablas de verdad, que es un método general para demostrar la validez del argumento. Es algo que ya está marcado y nos va a ayudar a no tener que andar sacándolo, ¿vale? Es rápido, mecánico y hay dos sinónimos. Puede ser también llamado el método semántico o el método de la teoría de modelos. En general se llama la tabla de verdad, ¿vale? Y bueno, como puedes ver ahí están todas. La negación, la conjunción, la disyunción condicional y bicondicional, que son las que hemos trabajado aquí. Y ves que si hay verdadero o falso. ¿Qué es lo que quiero yo? Como siempre, que veamos cómo han construido esto. En el manual lo que hacen es que nos exponen las tablas y ya está, muy bien. Yo lo que voy a hacer ahora mismo es, vamos a coger ejemplos y vamos a ir construyendo estas tablas. Para eso la tabla te la dejo ahí para que a la hora de estudiar la tengas directamente, pero vamos a construir y vas a entender de dónde viene. ¿Que tú ya sabes de dónde viene y que todo estupendo? Pues avanzas para la siguiente parte. ¿Que no? Pues razonas esto conmigo. Nos vamos entonces al ejercicio, que es el que he hecho yo, que es el ejercicio 2.3, como puedes ver. Tengo ahí la negación, la conjunción, condicional, disyunción y bicondicional. Vamos a ir por orden y vamos a ir rellenando a la derecha, vamos a ir poniendo las tablas, ¿vale? Para que veas de dónde viene todo esto, ¿sí? Y con ejemplos. Bueno, pues ahora lo vemos. Vas a empezar a hacer el primero conmigo y los demás, si te vas lanzando, los vas a hacer después de mí, ¿vale? Lo vemos. Vamos ahora con las tablas de verdad. Las tablas de verdad, como digo, son un mecanismo, ¿vale? Es ya una manera mecanizada para comprobar si el argumento es válido. Para comprobar si el argumento es válido, lo que suele hacerse es buscamos, ¿vale? Buscamos premisas verdaderas y vemos si la conclusión es falsa. Si la conclusión es falsa, ¿puedo decir que ese argumento es válido? Va a ser que no, ¿verdad? Entonces, si no encuentro ninguna condición así, pues entonces diré que ese argumento es válido. Entonces, primero buscamos y descartamos que sea inválido. Cuando descarto que es inválido, digo ya que es válido, ¿sí? Las tablas de verdad, como puedes ver en la hoja 3 y te decía, están ya construidas. Yo quiero que entiendas de dónde vienen estas tablas de verdad, así que vamos a utilizar ejemplos que te he puesto. Para eso te vas a ir hacia el final, donde tenemos los ejemplos y los ejercicios, y vamos a empezar por el ejercicio 2.3. Empezamos por el primero. ¿Qué tenemos ahí? La falta de serotonina se relaciona con la agresividad. Y yo ya voy a ir colando información de lo que vamos estudiando en el grado, de diferentes asignaturas, así refrescas y dices, a mí esto me suena, ¿vale? Bueno, pues la falta de serotonina se relaciona con la agresividad. Esto puede ser verdad o esto puede ser falso, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que una proposición, ¿no? Una información que se me da puede ser verdadera o puede ser falsa. Por eso siempre vamos a empezar asumiendo que tenemos dos de base. La proposición puede ser de dos tipos. Bien, en función del número de proposiciones que tengamos, vamos a tener muchas combinaciones. Vamos a empezar con la más sencilla, que es la negación. Entonces, lo que yo quiero que hagamos aquí es lo siguiente. Tenemos la frase, lo tienes tú ahí en la hojita, ¿vale? Vas a ir rellenándolo conmigo. La falta de serotonina se relaciona con la agresividad. Todo esto, tú ves aquí, esto es una proposición, una entera. Aquí, como puedes ver, no tenemos operadores, todo ello es una proposición. Vale, perfecto. Pues entonces, la falta de serotonina se relaciona con la agresividad. Vamos a decir que esto, a ver, vamos a poner flechas que ahora significan cosas. Vamos a decir que esto es P. ¿Sí o no? Eso es una proposición P. Vale, pues entonces la tabla de verdad lo que te dice es, vale, vamos a colocar la P. Esta frase, esta proposición que hemos dicho que puede ser verdad o puede ser falsa. Entonces, ¿cuántas proposiciones tengo? 1, 2 elevado a 1. ¿Qué combinaciones de realidad tenemos? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué puede ser? Que esto sea verdad o que esto sea falso. ¿Qué tal? ¿Bien o no? ¿Sí, no? Vale.
Dices, pues yo tengo aquí, esto nos va a valer para siempre, esto es forma, es formal, me da igual de lo que estemos hablando, me da igual el contenido. El caso es que si yo tengo y esto es la realidad, dices, ahora vamos a negarlo. Vas a coger y vas a decir, vale, lo negamos y digo, la falta de serotonina no se relaciona con la agresividad. Dices, frase larga, para eso tenemos la simplificación y decimos, mira, lo que hacemos la simplificación no como regla, ¿vale? No como la regla de simplificación, sino utilizar la simbología matemática. ¿Qué decía Frege? Pues si P es esto, negarlo es decir no P. Es verdad que en castellano negamos el medio de la frase, entonces se hace un poco raro, porque el no sería ponerlo primero, ¿verdad? Diríamos, no la falta, se hace extraño, no hablamos así. Entonces se pone en medio, pero visualmente se representa así, ¿vale? Bien, ahora, imagínate, por lo tanto, esto es lo que hay. O sea, cuando yo tengo una negación, no existen más combinaciones posibles. La frase, la proposición puede ser verdad o puede ser falsa. Bien, entonces, bueno, ellos lo van a poner normalmente sin esto. Bien. P ya te la voy a negar, no P. Bien, quiero que me digas, esto es la premisa. La premisa es que P es verdad. Si P es verdad, no P, ¿qué va a ser? ¿Verdad o falso? Falso. Si la falta de serotonina se relaciona con la agresividad, negarlo es falso. Pues falso. ¿Vale? Y si resulta que es falso como tal, que la falta de serotonina, lo de que se relaciona con la agresividad, resulta que esto es falso. Ah, bueno, pues si esto es falso, ¿qué significará? Que entonces negarlo será verdad. ¿Sí? Vale, esta es la estructura formal. Yo aquí puedo poner la información que me dé la gana, pero siempre debe cumplirse esto. Si la premisa es verdad, negarlo lo convierte en falso. Si la premisa es falsa, negarlo lo convierte en verdadero. Ya tenemos la primera tabla de verdad y ya entendemos de dónde vienen los símbolos que tenemos ahí dentro. Esta es la más sencillita. Lo habitual es que tengamos dos proposiciones. Lo habitual es que tengamos P y Q, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo creamos esto. Bueno, si quieres ir identificando cosas aquí, podemos ir añadiendo información. Entonces recuerda, ¿esto qué va a ser? Esto a nivel funcional, estos son la premisa en singular, premisa, la información inicial y la conclusión a la que llego, ¿vale? Si mi premisa es verdad, negarlo lo hace falso, ¿sí? Vale, vamos con la conjunción. Y ahora yo lo que quiero es que hagamos la misma estructura aquí. La conjunción lo que tenemos es el estímulo provoca miedo, ¿vale? El estímulo provoca activación fisiológica. Tenemos, por ejemplo, psicología de la emoción que vemos ahí, ¿no? Lo primero, podemos tener psicobiología, la primera puede ser de psicología fisiológica, vamos a ir viendo diferentes, aquí también, esta también puede ser de psicología fisiológica. Bueno, el estímulo provoca miedo, el estímulo provoca activación fisiológica. Bien, quiero que establezcas una conjunción aquí. Entonces, mira, lo primero que vamos a hacer es ponerle letras, que sea más sencillo. ¿Qué letras le vamos a poner? Nuestra P y nuestra Q. Vale, entonces, esto provoca miedo, pues esto de aquí va a ser P y activación fisiológica va a ser Q. Ahora quiero que hagas una conjunción con estas dos proposiciones. ¿Vale? Funcionalmente, ¿qué estoy teniendo? Esto es una premisa y esto es otra premisa y yo voy a establecer una conclusión. ¿Qué voy a concluir? Concluyo que el estímulo provoca miedo y provoca activación fisiológica, ¿verdad? Que me lo voy a simplificar. P y, recuerda que son las dos cosas, el simbolito, P y Q. ¿Vale? Pues lo vamos a poner en la tabla de verdad. Entonces aquí ya no tengo solo una proposición, ahora tengo dos. Se va a dar P, se va a dar Q, aquí lo tenemos. Esto, por lo tanto, como vemos, son lo que diríamos, que esto en el libro no viene, pero serían que proposiciones simples. Y yo las he convertido en una proposición compleja, porque voy a tener P y Q. Entonces a mí me gusta ayudarme y me lo separo.
Ellos no, te ponen la tabla sin la separación, pero yo lo separo, ¿vale? Lo separo aquí. Bien, entonces vamos a empezar con la información de partida y luego vamos a sacar conclusiones. Primero la información de partida. Vamos a poner las posibles combinaciones que se pueden dar en la vida, ¿vale? Para que lo entendamos. ¿Qué posibles combinaciones hay? Pues hemos dicho que siempre van a ser, vamos a tener o ser verdad o ser falso. De ahí lo de la proposición que tiene que ser enunciado que tenga valor de verdad. Puede ser verdad o falso. Vale. ¿Cuántas proposiciones tengo? ¿Qué es lo que significa la n? ¿Vale? Podemos poner 2 elevado a la p para que entendamos qué es proposición. 2. Tengo p y tengo q. Esto significa que 2 elevado a 2 voy a tener 4 combinaciones diferentes. Las vamos a construir ahora. Dices, ¿qué quiere decir esto? Pues que puede ser, la P puede ser verdad y la Q puede ser verdad. Esa es una opción. O puede suceder que la P sea verdad, pero la Q sea falsa. ¿A que sí? ¿Vale? También puede suceder que la P sea falsa, pero la Q sea verdad. Y puede suceder que la P sea falsa y la Q sea falsa. Estas son las 4 combinaciones posibles. Estas son todas las posibilidades que hay. ¿Vale? Todas las posibilidades que hay. Vale. Vamos a ver cuándo esta conclusión será válida y cuándo será falsa. ¿Vale? Entonces, fíjate. Si resulta que el estímulo provoca miedo y el estímulo provoca activación física, que las dos cosas son verdad, hacer la conjunción, ¿qué significa? ¿Que es verdad o es falso? Es verdad. ¿A qué sí? ¿Vale? Si las dos cosas son verdad, pues añadir el i, estoy diciendo algo que es verdad. Muy bien. Siguiente posibilidad. Bueno, resulta que el estímulo provoca miedo, pero lo de que provoca activación fisiológica es falso. Entonces, si alguien dice que el estímulo provoca miedo y provoca activación fisiológica, ¿qué diremos? Que es falso lo que estás diciendo, ¿vale? Es falso. ¿Lo ves? O sea, en función de esa información primera, entonces, ¿qué tenemos? Podemos catalogar cosas. Dices, a ver, a nivel de rol, esto es premisa, y esto es la conclusión. ¿Qué sabemos que nos puede ayudar? Pues que estas son las proposiciones simples y aquí he creado una proposición compleja que tenemos aquí, mi operador o mi término. Bien, entonces las proposiciones siempre vamos a tener esto porque todas las combinaciones posibles serán así. O las dos son verdad, o una es verdad y la otra no, o una es falsa y la otra es verdad, o las dos son falsas. ¿Ves? Siempre que tengamos dos proposiciones tendremos esta información de partida y la conclusión es lo que vamos a razonar. Lo que pasa es que las tablas de verdad ya están hechas, pero quiero que veas cómo se construyen, cómo se han construido. ¿Vale? Ahora, resulta que la P es falsa, es decir, el estímulo provoca miedo, no resulta que el estímulo no provoca miedo, que esto no es verdad. ¿Vale? Pero sí que provoca activación fisiológica. ¿Vale? Entonces, decir que el estímulo provoca miedo y activación fisiológica, ¿es verdad o es falso? Es falso. Hemos dicho que lo primero no, con lo cual no puedes decir las dos cosas. Falso. Vale, ahora resulta que las dos son falsas, que ni el estímulo provoca miedo ni el estímulo provoca activación fisiológica. Y viene alguien y te dice, el estímulo provoca miedo y provoca activación fisiológica. ¿Tú qué vas a decir? Falso. No tú, lo que estás diciendo, ¿sí o no? Vale, falso. ¿Qué podemos concluir aquí? ¿Qué podemos concluir? Que cuando tenemos una conjunción, o las dos proposiciones son verdad, o la conjunción será falsa. Entonces, dices, vale, solo tengo una posibilidad en la que esto es verdad. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar con propiedad en la vida. Ya verás tú que vas a empezar, lo que quieres, empiezas a decir, espérate, ¿qué estoy diciendo, no? Vamos a ser un poco pedantes. Vamos con la siguiente, vamos con la disyunción. La disyunción sabemos que era este O, pero es una O incluyente, inclusiva, ¿vale? No es una disyunción excluyente. Entonces, ¿cuál era el simbolito? Así, ¿vale? De me sirve tú y me sirve tú, o las dos cosas. ¡Hala, venga! Bueno, pues aquí tenemos, la participante detecta el estímulo auditivo. La participante detecta el estímulo visual. Ya vamos viendo. Vas a ponerle letras. ¿Esto qué son? Proposiciones. Y son proposiciones simples y ya está. Le ponemos letras. Nuestras amigas P y Q. Pues ahora,
Tú vas a ser P y tú vas a ser Q. Genial. Funcionalmente, ¿qué va a ser esto? Van a ser premisas, es información de la que yo empiezo, parto. Y ahora vamos a sacar conclusiones. Vamos a sacar conclusión, disyunción. Vamos a ver si esto es verdad. Hacer una disyunción, cuándo será verdad y cuándo será falso. En la tablita de verdad. Vale. Entonces, ¿la participante detecta el estímulo auditivo o la participante detecta el estímulo visual? Eso estamos diciendo. Aquí al final. ¿En qué? Funcionalmente va a ser nuestra conclusión. Bueno, nos ponemos nuestra tabla y empezamos siempre. P y Q. Aquí están las proposiciones. Y luego nos vamos a poner la compleja, ¿vale? Que está conjunta. Bueno, entonces dices P y Q. Vamos a construirlo. Las combinaciones siempre son las mismas, así que te puedes ir adelantando con las demás. Y diremos, se sigue este orden para no olvidarnos nada. Pueden ser verdad las dos, puede ser verdad la primera y falsa la segunda, o puede ser falsa la primera y verdadera esta, o mira, falsas las dos. Estas son todas las posibilidades que tenemos. En base a estas posibilidades, vamos a ver si decir que una cosa o la otra, en qué momentos es verdad o es falso. O sea, esto es como un juego de lógica. No sé si a ti te gustan las sopas de letras y los crucigramas, pero esto es otro tipo, manera de mover la cabeza. A mí me encanta. Entonces dices, mira, a ver, resulta que la participante sí que ha detectado el estímulo auditivo. Esto sería psicología de la atención, por ejemplo, ¿no? Ha detectado el auditivo, ¿vale? Y detecta también el visual. Las dos cosas los detecta. Decir que la participante detecta el estímulo visual o el auditivo, bueno, primero he dicho el auditivo o el visual, ves que el orden, ¿no? Da igual la conmutativa. ¿Eso qué? ¿Es verdad o es falso? ¿Es verdad? Es verdad, tú puedes decir, Carolina, ya, pero no es una cosa o la otra, han sido las dos. Recuerda que no es excluyente, ¿vale? Que el o no es excluyente, no es esto o lo otro, pueden ser las dos cosas. Entonces esto es verdad, ¿sí? Como el polígrafo, ¿vale? Vamos a ver. Resulta que la participante ha detectado el estímulo auditivo, ¿verdad? Pero el visual no. El visual no. Entonces, decir la participante ha detectado el auditivo o el visual sería verdad. Sería verdad. Sería verdad. Sí, porque como me está diciendo que es uno o el otro, no necesariamente son los dos. En la conjunción sí tienen que ser los dos, pero en el o no. Vale, bien. Ahora, siguiente opción. Resulta que el auditivo no lo ha detectado, pero el visual sí, ¿vale? Entonces, decir la participante ha detectado el estímulo auditivo o el estímulo visual. También es verdad, porque ha detectado uno de los dos. ¿Sí? ¿Qué tal? Está bien, ¿no? Dices, vale. Bien, genial. Y ahora, resulta que la participante que no, que ni ha detectado el auditivo ni el visual. Entonces viene alguien y te dice, la participante ha detectado el estímulo auditivo o el visual. Tú dirás, no ha detectado ninguno de los dos. Lo que estás afirmando es falso. ¿Vale? Fíjate, en la conjunción solo tengo un momento en el que es verdad poder hacer la conjunción. En la disyunción solo tengo un falso. ¿Ves que es al revés? En la conjunción, mientras uno de los términos sea verdad, por lo menos, hablar con la disyunción es decir verdad. ¿Sí? El único momento en el que en la disyunción decimos que es falso es cuando las dos proposiciones, la premisa de la que yo parto, es falsa. ¿Sí? ¿Vale? Entonces te lo puedes poner, dices, vale, la conjunción tiene solo una que es verdadera y la disyunción tiene solo una que es falsa, ¿vale? O sea, te puedes construir la tabla, pero vamos a ir viendo también cómo llegamos a información de manera más directa, ¿sí? ¿Qué tal? Vamos con los dos siguientes, que si quieres ya te puedes ir adelantando en la primera parte, porque siempre empezamos con dos proposiciones. Si fueran tres, que no se trabaja en esta asignatura, pero si fueran tres, tendríamos, por ejemplo, P, Q, R, pues serían dos combinaciones elevado a 3, ¿vale? Entonces, 2 elevado a 3, tenemos 4 por 2, 8 diferentes, ¿vale? O sea, por si acaso, si lo preguntaran, pero no. Siempre estamos trabajando con P y con Q en las tablas de verdad, aquí. Bueno, vamos a seguir. Entonces, bueno, de ahí ya hemos visto que tenemos lo que son las premisas, las conclusiones, ¿no? Ya vamos sacando información, ya la vas identificando. Pues vamos con el condicional.
Entonces, en el condicional nos dice, se produce presión grupal alta, ¿vale? Psicología social, del trabajo, se produce presión social, presión grupal alta. Aumenta el conformismo. Tenemos aquí dos afirmaciones. Bien, lo primero, de nuevo, va a ser mi premisa, la otra premisa y vamos a llegar a una conclusión, porque si es condicional, esto de nuevo le voy a dar la letra P y esto le voy a dar la Q. Entonces, si es condicional, ¿qué significa? Que si se produce presión grupal alta, si P, entonces aumenta el conformismo, Q. ¿Vale? Entonces tenemos la flechita así. ¿Bien? Pues vamos a poner, empezamos siempre con lo sencillo, con lo más sencillo, las dos proposiciones. Bien. Y le voy a poner la línea para separar. Esto es las premisas, son mis premisas, yo parto de aquí, ¿vale? Muy bien, entonces, para sacar esta conclusión. De nuevo, ¿qué combinaciones tenemos? Antes de empezar a trabajar con esto, ponemos todas las combinaciones. Pues a ver, hemos dicho que pueden ser verdad las dos, puede ser verdad la primera y la otra falsa, puede ser falsa o verdad y pueden ser las dos falsas. Aquí tenemos nuestras 4 combinaciones. Y ahora vamos a jugar y vamos a comprobar cuándo puedo decir esto. ¿Cuándo puedo decir esto? Que esto es mi conclusión. Cuando tenemos la condicional, que lo vamos a ir repitiendo varias veces, recuerda que aquí tenemos un elemento a nivel de definición importante. La P se ha convertido en el antecedente, y la Q es el consecuente. ¿Sí? Vale. Vamos a ver. Resulta que si se produce presión grupal alta, entonces aumenta el conformismo, ¿no? Hemos visto. Bien. Pues dice que lo primero sucede y lo segundo también. Entonces, afirmar esto, ¿es verdad o no? Si se produce presión alta, que la hay, aumenta que lo hay. Pues sí, esto es verdad. Decir esto es verdad. Vale. Vamos ahora. Resulta, se ha producido presión grupal alta. Bien, pero no ha aumentado el conformismo. ¿Puedo decir que si se produce presión grupal alta, aumenta el conformismo? Tú ves aquí y dices, no, no lo puedo decir. ¿Por qué? Porque aquí sí ha pasado, pero lo otro no. Sí, entonces, otra manera que podemos tener de decirlo significa cada vez que pasa lo primero, entonces pasa lo segundo. Es otra manera de decirlo, nos puede ayudar. Entonces, si cada vez que pasa lo primero, pasa lo segundo y lo segundo no ha pasado, yo afirmarlo es falso. ¿Sí? No, es como decir, siempre que se produce presión grupal, que tienes ahí a todo el mundo diciéndote hay que hacer esto o tal, o si no se ríen de ti, estas cosas que nos suelen a veces pasar, ¿verdad? Que nos encontramos siempre, todos hemos experimentado en algún momento y desgraciadamente experimentaremos esa presión grupal, ¿no? Y habrá veces en las que diremos, mira, ya está, y habrá veces en las que no, nos enfrentaremos, ¿no? Bien, entonces, no importa si lo que se está diciendo es verdad o no. La cuestión es que si asumimos que es verdad, lo siguiente tiene que suceder. Entonces, si se asume que lo primero es verdad y lo segundo no sucede, yo no puedo hacer una conjunción entre esta información. Eso estaría mal hecho. Esto estaría, ¿vale? Falso. Siguiente. Resulta que no se ha producido presión grupal, ¿vale? No hay presión. Y sin embargo, sí que ha aumentado el conformismo. Por lo tanto, si alguien dice, si se produce presión grupal, aumenta el conformismo, ¿está mintiendo o no? Bueno, mentir. No voy a decir mentir porque de nuevo se me va. Mentir tiene una connotación que implica una intencionalidad, es decir, tú sabes que la información que estás dando no es correcta, ¿vale? Entonces aquí no vamos por ahí, aunque a veces se me escape. No vamos por ahí. Bien, decir que si ha sucedido lo primero, si ha sucedido lo primero, sucede lo segundo, ¿tú puedes decirle a alguien que esto es falso? No podemos decir que esto es falso, porque no lo sabemos. Fíjate, si no se ha producido presión grupal alta y ha aumentado el conformismo se puede aumentar por otros motivos, ¿no? Puede aumentar por otros motivos.
porque te pagan y entonces dices, pues mira, me callo y me aguanto, no protesto, por ejemplo, ¿no? O porque hay amenazadas otras personas, ¿no? Eso sería igual presión, pero bueno, ya no sería tanto grupal, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, afirmar esto, afirmarlo, dices, pues puede ser verdad. ¿Por qué? Porque, o sea, solamente podemos negar y decir que algo es falso cuando tenemos claro que es falso, ¿sí? Entonces, esto, como podemos ver, ¿vale? Que tenemos ahí, esto es verdad. Tú no le puedes decir a esta persona que esto es falso, porque dices, sí, puede ser, no he tenido todavía la manera de desmontarlo. Y luego, ¿qué pasa si no se ha producido presión grupal alta ni ha aumentado el conformismo? ¿Yo puedo decir que si se produce presión grupal alta aumentará el conformismo? Dices, pues lo puedo decir. ¿Por qué? Porque no hay ningún hecho que lo contradiga, ¿vale? Es decir, sí, lo puedo decir. ¿En qué momento no puedo decir eso? En el momento en el que, cuando la Q es falsa, siendo la P verdadera, vamos a entrar luego en el tema donde vamos a ver en detalle esto, en el 5, ¿vale? Entonces vamos a ver ejemplos y se va a entender mejor. Pero el único momento en el que la conjunción es falsa es cuando el antecedente es verdad y el consecuente es falso. En todos los demás casos, a decir la condicional sería verdad, ¿vale? Sería verdad. Y yo aquí, lo que me digo y lo entiendo, digo, claro, es verdad mientras se pruebe lo contrario. Entonces, como todavía no ha sucedido, pues yo no puedo decir que no es así. ¿Dónde sí puedo decir que no es así? Aquí, ¿vale? Bien, ya nos vamos a la bicondicional. La bicondicional dice, Carlos presenta síntomas de abstinencia, ¿vale? Carlos ha interrumpido el consumo de drogas, ¿vale? Entonces estas son las premisas. Es la información que yo tengo. ¿A qué conclusión bicondicional voy a llegar? Bueno, pues aquí tenemos que esto va a ser mi P y esto va a ser Q. ¿Qué me va a decir esto? Que si y solo si Carlos presenta síntomas de abstinencia, entonces significa que ha interrumpido el consumo de drogas. Y al revés, es bicondicional. Solo si ha interrumpido el consumo de drogas, tiene síntomas de abstinencia. Uno es equitativo e igual al otro. Entonces esta es la conclusión bicondicional. Vamos a ver cuándo esto es verdad o no. De nuevo, empezamos. P, Q. Vale. P, bicondicional, Q. Hacemos una combinación. ¿Qué podemos tener? Que las dos son verdad. Pongo así, que la primera es verdad y la Q es falsa, o la primera es falsa y tú eres verdad, o que son falsas las dos, ¿vale? Bien, si las dos son verdad, Carlos presenta síntomas de abstinencia y también significa que ha interrumpido el consumo de drogas. Decir que sí o sí esto está bien dicho, pues esto está bien, verdad. Bien, resulta que Carlos presenta síntomas de abstinencia, pero eso no significa que haya interrumpido el consumo de drogas. Entonces decir que si uno sí o sí el otro ya no sería verdad, ¿vale? Entonces esto es falso. Vale, me dicen que Carlos no presenta síntomas de abstinencia, porque dicen que es falso esto, ¿vale? Pero que sí que ha interrumpido. Entonces, de nuevo, solo sí o sí pasa esto, pasa lo otro o lo mismo, y dices, no, o sea, tienen que estar relacionados los dos. O son los dos o no es ninguno, ¿vale? Entonces esto es falso. Y si los dos son falsos, ¿vale? Si los dos son falsos, dices, se puede dar porque todavía no se ha confirmado que sea falso. Es decir, me explico. Lo que es falso es decir, si alguien dice, Carlos presenta síntomas de abstinencia, y dices, no presenta síntomas de abstinencia. Carlos no ha interrumpido tampoco el consumo de drogas, ¿vale? O sea, todavía eso no se ha dado, ¿vale? Y entonces alguien dice, sí y solo sí, Carlos presenta síntomas de abstinencia, significa que ha interrumpido tal. Pues puede ser verdad. Puede ser verdad, ¿sí? ¿Sí o no? No tenemos información que lo niegue, ¿vale? Porque todavía no se ha dado, ¿vale? ¿Cuándo es falso? Es falso cuando solamente se ha dado una de las dos cosas. Eso me ayuda a confirmar
que la bicondicional es falso. Entonces, vamos a tener que un argumento es válido mientras no se demuestre lo contrario, ¿de acuerdo? Vale, entonces aquí tenemos la tabla bicondicional. ¿Qué vemos? Que la condicional solo tiene un momento en el que es falso, ¿vale? La bicondicional solo tiene un momento que es falso. Importantísimo, porque sí te ayuda a relacionarlo, lo vamos a ver muchas veces. La condicional solo es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es, la consecuente es falsa. Sin embargo, en la bicondicional tenemos dos momentos en los que es verdad. Cuando las dos son verdad o cuando las dos premisas son falsas, ¿vale? Bien, vale, pues entonces te puedes ir a la hoja un momentito de la 3, que es donde tenemos ahí las tablas de verdad, para que entiendas, no suelen ponerles la barra, a mí me gusta ponerlo y además identificar, y de nuevo identificamos y decimos tú eres el antecedente, tú eres el consecuente, ¿verdad? Esto hemos dicho que va a ser la información que hemos tomado de partida, con lo cual son funcionalmente premisas, y esto es la conclusión a la que llegamos y estamos viendo si es así o no, y así vamos utilizando las palabras y las vas haciendo tuyas. Bueno, pues vamos a ir un pasito más allá, un poco más en nuestras dotes detectivescas, ¿vale? Y para eso vas a volver a la hoja de ejercicios y vas a hacer el ejercicio 2.4. Ahí en el ejercicio 2.4 te he puesto tres ejemplos que van más allá, un poco más allá de estas tablas de verdad, ¿vale? Son tablas de verdad también, basándonos en la condicional, y en función de la condicional se ha llegado a una conclusión. Lo que vamos a averiguar es si esa conclusión es válida o es inválida. Así que nada, si quieres te puedes ir adelantando, si te lanzas a hacerlo, y si no, lo vamos haciendo paso a paso. Yo voy a hacer uno y también te animaré a que pares y puedas hacer los demás después del razonamiento. Vamos a ir viéndolo. Ahora llega el momento que a mí me gusta, porque quiero que veamos la aplicación que puede tener esto, ¿vale? Entonces, vamos a ver tres ejemplos, tres casos, y luego quiero que reflexionemos un poco sobre lo que podemos sacar de la asignatura. Estamos en la hoja donde tenemos el ejercicio 2.4, ¿vale? En esto te pongo tres ejemplos y vamos a construir las tablas de verdad de los tres ejemplos. Vas a hacer el primero conmigo y te animo a que después de hacer el primero conmigo pares y te adelantes y hagas el segundo tú, ¿vale? Y luego hagas el tercero. Bien, hemos dicho que las tablas de verdad nos ayudan a que de manera mecánica podamos construir todas las diferentes opciones y el argumento, todas las combinaciones posibles y construir todos los argumentos, y luego vamos a comprobar si encontramos algún argumento que sea inválido, y de no encontrarlo pues diremos que es válido. Es decir, lo que se busca primero es falsarlo. Entonces, para llegar ahí vamos a construir nuestras tablas de verdad. Entonces, el primer ejemplo que te pongo es, resulta que alguien te dice, si cobro este mes, te pago lo que te debo, ¿vale? Y tú sabes que esa persona ha cobrado. Podemos esperar, podemos asegurar que te va a pagar. De nuevo, tenemos que asumir que las premisas son verdad, ¿no? Entonces dices, bueno, si las dos premisas son verdad, pues me pagará. Bueno, vamos a convertir esto en una estructura, análisis formal. Bien, el condicional sabemos que implica que si P, Q, y veremos qué conclusiones podemos obtener a partir de ahí. Vamos a poner, dice, si cobro este mes, te pago lo que te debo. Esto te lo dicen. Tú sabes que la persona ha cobrado. ¿Podemos asegurar que me va a pagar? Bueno, vamos a poner la estructura. Funcionalmente, ¿vale? Venga, funcionalmente. Funcionalmente tengo que, si cobro este mes, esto es una premisa. Te pago lo que te debo. Vale, sabes que ha cobrado. Esto es otra premisa, eso es información de partida. Ahora, puedo asegurar, puedo concluir. Aquí vamos a poner la conclusión. ¿Bien? Perfecto. ¿Cuál es esta primera premisa? Si cobro, entonces te pago. Anda. Vale, sí, no lo dice, pero entonces esto aquí tenemos la condicional. Claro, condicional. Y vamos a usar las letras habituales. Si P, entonces Q. Estupendo. Tú sabes que ha cobrado. ¿Cobrado qué significa? Cobrado es P. Sabemos P. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Bien? Si P, entonces Q. Se ha dado P. ¿Puedo concluir que me va a pagar? Vamos a ver. Vamos a construir esto en una tabla de verdad.
Entonces, vamos a poner las premisas. ¿Qué premisas tenemos? P, entonces Q. Te pones la tabla y dices, vale, si P, entonces Q. Esta es una premisa. Y aquí tenemos otra, que esto es P. Entonces, en las tablas ellos te lo ponen todo seguido. Mi consejo es que nos ayudemos a separar para poder analizar más cómodamente. Dices, vale, estas son las dos premisas que yo tengo. La conclusión yo me la separo, motivos educativos, luego tú lo vas a ver todo en bloque, pero es que nos ayuda, ¿vale? Y dices, vale, entonces aquí tengo la conclusión ¿cuál es? Q. La conclusión es Q. Vale, entonces, a nivel de rol, ¿qué tengo? Esta es una premisa y esta es una premisa y esta es la conclusión, ¿lo ves? Lo podemos ver así, lo podemos ver así. Y esto es algo simplemente añadido que no viene recuerda, pues mira, aquí tendríamos, estos serían las premisas simples, ¿verdad? Las premisas simples, no, las proposiciones simples y aquí tendríamos una proposición compleja. Bueno, ¿cómo empezamos a completar eso? Dices, pues a ver, ¿cómo empiezo? Mi consejo, que es directamente, te lo ponen ya en la tabla, pero para que veas por qué te lo ponen, ¿qué me decíamos? Vamos a hacer todas las combinaciones posibles. ¿Cuántas proposiciones tengo? Tengo dos, tengo P y Q. ¿Ves la diferencia, no? Entre premisa, que es la función que cumple en la estructura, ¿cuántas proposiciones tengo? Tengo P y Q, que en realidad cuando me preguntan por esto se están refiriendo a proposiciones simples, de ahí la distinción que yo hago, ¿vale? Entonces, siempre en la tabla de verdad vamos a empezar por las proposiciones simples, para que entiendas por qué se empieza por ahí. Bien, entonces de nuevo yo me separo esto y digo, vale, yo tengo que puede ser P y yo tengo que puede ser Q. Empezamos con las dos. Esto siempre. ¿Qué hemos visto en los ejercicios de antes? Que cuando tenemos dos, ¿qué tengo? Que las dos pueden ser verdad, ¿no? Esto se rellena directamente. Una puede ser verdad, la otra falsa. Una puede ser falsa, la otra verdad y las dos pueden ser falsas. ¿Sí o no? Vale, muy bien. ¿Qué hemos dicho del condicional? ¿Qué acabamos de trabajar del condicional? Y dices, pues a ver, hemos trabajado que si las dos son verdad, el condicional es verdad. Si se da lo primero, se da lo segundo y se han dado las dos cosas, verdad. Aquí se ha dado lo primero, pero lo segundo no se ha dado, que dijimos que es el único momento en el que el condicional es falso. Esto es falso, ¿vale? Porque la P se ha dado y la Q no. Entonces, decir esto, vamos a darle significado para entenderlo mejor, aunque no tendría que hacernos falta, ¿verdad? Resulta que la persona ha cobrado. La P es que ha cobrado. Pero no me ha pagado. ¿Vale? Ha cobrado, pero no me ha pagado lo que me debe. Entonces, que la persona diga, si cobro, te pago, ¿qué digo? Que es falso. Perdóname, es falso. No es cierto. Afirmar esto es falso. ¿Vale? Siguiente ejemplo. La persona no ha cobrado, pero te ha pagado. Entonces, si dice, si cobro, te pago, esto es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que es cierto, tú no sabes si ha cobrado todavía. Entonces, tú no puedes negar que el día que cobre te vaya a pagar. ¿Lo ves? No lo podemos negar. Porque igual, cuando cobra otro día, te paga. Es cierto que dices, ya, pero ya me ha pagado, ¿vale? Perfecto. Pero afirmar esto es lo que no podemos decir que es falso, ¿vale? Es decir, yo te digo, mira, cuando cobre el mes que viene, te devuelvo lo que te debo. Resulta que he conseguido dinero de otra manera y te lo pago. Tú no puedes decir que mi afirmación de si cobro, te pago es falsa. No puedes hacer eso, ¿vale? No puedes, dices, cuando se dé la otra ocasión, se verá si eso es así. ¿Entendemos? ¿Vale? Bien. Resulta lo mismo que yo no he cobrado y no te he pagado. Entonces, decir, si cobro, te pago, no puedes decir que es falso. No he cobrado. Con lo cual, no he tenido la ocasión de probarte que lo que te digo es verdad. ¿Lo ves? ¿Sí? Entonces, esto es verdad. Esto es lo que hemos construido ya en nuestra tabla condicional de antes. Hasta aquí no estamos haciendo nada nuevo. Y ahora fíjate, de nuevo, no tenemos que sacar de momento, buscar nada, sino tenemos que ir rellenando la tabla. La P. ¿La P se ha dado o no se ha dado? Tengo ya la información escrita, mira, la columna de la P. A, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar la misma. Voy a copiar la misma.
la misma, igual. Que si primero verdad, que luego verdad, que falsa y que falsa. Porque esto es en base a esto. Esto es igual. Y anda, mira, la Q. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo. Vamos a copiar la información de la Q que tengo aquí y la pongo ahí. Porque es que estas son las posibles combinaciones. Así que dices, pues vale. Pues vale. Entonces, la Q que me está diciendo que aquí es verdad, que aquí es falsa, que aquí es verdad y aquí es falsa. ¿Te has dado cuenta? Lo primero que hemos hecho es nuestra combinación típica de los dos, ¿vale? Luego sí hemos tenido que razonar la condicional o recordar que el único momento en el que la condicional es falsa es cuando el antecedente es verdad y el consecuente es falso. El único momento, todos los demás son verdad. Ya te digo que hay un tema específico de esto, vamos a ir viendo muchos ejemplos, lo vas a acabar viendo guay. Y ahora, ¿qué tengo? Copio la columna de la P, que para eso tengo ahí la información, y copio la de la Q. Y ahora, queridos amigos y queridas amigas, vamos a falsar. Es decir, esto que estamos diciendo aquí, esto que estamos diciendo, si P, Q, se ha dado P, concluir Q, concluir esto, lo vamos a falsar, ¿vale? Vamos a intentar comprobar que es falso. Y si no puedo comprobar que es falso, asumo que es un argumento válido. ¿Has visto qué bien? Vale. Buscamos premisas verdaderas. Vamos a buscar las premisas verdaderas. Esto, cuidado, no son las premisas. La premisa es la información que a mí me dan directamente. Es esta. Luego las premisas son estas de aquí, ¿verdad? Esta es la información que a mí me dan. Esto es lo que, digamos, que hemos añadido para poder completar nuestra tabla, ¿vale? Vamos a buscar verdaderas. Tengo aquí y ya está. Solamente tengo verdaderas ahí arriba. ¿Sí? Y ahora, oye, mira a ver si la conclusión es falsa. Resulta que la conclusión es verdadera. No puedo decir, por lo tanto, que esto es falso. Entonces, este argumento es válido. ¿Ves? O sea, primero ha sido intentar, voy a decir desmentir para que lo entendamos con jerga un poco más cotidiana, pero ya luego vamos a ir manejando más continuamente estos conceptos de lógica. Pero, o sea, tú vas a comprobar, tú quieres comprobar que esto es falso. Y dices, no, esto voy a buscarte las vueltas y no se las puedes encontrar. Luego hay que asumir que es válido, ¿sí? Bien, entonces, ¿dónde tenemos el argumento que es válido? Completamente. Aquí está. ¿Sí? No hemos podido encontrar, es decir, buscamos. ¿Qué hemos buscado? Premisas verdaderas. Y resulta que la conclusión es verdadera. No lo puedo falsar, pues entonces tengo que decir que esto es válido. ¿Vale? Vamos ahora con este. Me voy a quedar un poco ahí. No he calculado bien ahora el tamaño. Vale, vamos con el siguiente. No pasa nada. Nos apretamos un poquito. Vamos con el siguiente. El siguiente dice: mi hermano se ha matriculado en psicología. Esto te está contando alguien, ¿no? Mi hermano se matriculó en psicología. Ya sabes, si eres un vago, hazte psicólogo. He puesto esto porque quiero que pique y digas, pero bueno, vamos a ver. Claro, dices, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos llegando a conclusiones. Ya estamos llegando a conclusiones y las conclusiones nos están enfadando, ¿verdad? Porque dices, ¿qué estás diciendo? ¿Que qué? ¿Que yo qué? Para. Eso es lo que quiero. Es que esto es lo que hacemos. Nos dan una información y sacamos una conclusión. Quiero que veamos cómo hemos llegado a esa conclusión. Y si podemos, si es válida o no. Y la realidad es que el contenido ahora mismo nos tiene que dar igual. Tenemos que ir a la forma. Bueno, pues ahora, a ver, aquí he sido un poco, lo he querido dar al revés para dar este choque un poco como de, ¿no? Mi hermano se matriculó en psicología, ya sabes, si eres un vago, hazte psicólogo. Entonces vamos a darle la vuelta, yo lo he hecho así un poco para que tenga como más, para que impacte más, pero vamos a mantener el orden de si P entonces Q, ¿vale? Es decir, la premisa sería, si eres vago, hazte psicólogo, tócate las narices. Y dices, pues muy bien, ¿vale? Hay gente que piensa que si no se te dan bien las ciencias, pues te puedes meter a cosas de letras, pero ¿cuántas veces se piensa que si estás en letras no se te da bien cosas de ciencias? Hacemos este tipo de cosas, vamos a probar aquí. Vale, entonces, si eres un vago, te vas a hacer psicólogo, ¿vale? Bien, el hermano se ha matriculado en psicología,
Vago, psicólogo. ¿Qué estoy afirmando? Psicólogo, ¿vale? Las frases las estoy poniendo en otro orden porque yo quiero ser un poco efectista, ¿eh? Entonces, imagínate que te dicen, si eres un vago, hazte psicólogo. Mi hermano se ha matado en psicología, pues entonces asumimos que va a ser un vago, ¿vale? Si P, entonces Q. Si eres un vago, te vas a hacer psicólogo. Sabemos que el hermano es psicólogo, es decir, Q. La pregunta, ¿qué vamos a pensar de la mano? ¿Qué va a pensar del hermano? ¿Qué estás queriendo decir? Cuando decimos esto, ¿qué estamos queriendo decir? Mi hermano es un vago. No lo estás diciendo expresamente, explícitamente, pero lo estamos diciendo. O eso queremos que los demás piensen. Vamos a ver si esto es así. ¿Vale? ¿Puedo llegar a la conclusión de que mi hermano es vago? ¿Vale? Vago es P y hacerse psicólogo Q. Bien, vamos a jugar. Entonces ya estás viendo que aquí tenemos el planteamiento de siempre. Primero vamos a empezar con las proposiciones simples, que vamos a tener 2 y dices, vale, voy a tener que verdad, que verdad, que verdad, que falso, que falso, que verdad, que falso, que falso, ¿vale? Ahora empezamos con la condicional. La condicional es si P, entonces Q, que hemos dicho que la condicional va a ser siempre verdad, menos cuando la antecedente sea verdad y la consecuente sea falsa. Es decir, aquí cuando esto es verdad y esto es falsa, esto es falso. En todos los demás casos siempre va a ser verdad, verdad y verdad. Qué bonita nuestra tabla de verdad, nos está ayudando muchísimo. Esto ya son las premisas, ya tengo la primera premisa y la segunda. La segunda es una Q. Una Q, ¿vale? Y ahora tendríamos la conclusión, que la conclusión vamos a ver si puedo concluir P. P. Vale, ahora mi consejo, para y rellena esto, rellénalo con el modelo que tenemos anterior, rellénala la Q, rellena la P y luego busca a ver si tenemos las dos premisas verdaderas y tenemos alguna conclusión que es falsa o no, ¿vale? Vamos a verlo. Para y hazlo tú. Vale, confío en que lo has parado y lo has hecho tú y seguimos. ¿Qué hago? Copio la columna de la Q tal cual. Digo, esto es verdad, esto es falso, verdad, falso. Bien. Y entonces, según lo que yo tengo, pues aquí ha pasado esto que sí, esto que sí, esto que no y esto que no. Vale, ya tenemos la tabla hecha. La parte de arriba, ¿vale? Esto es lo que llamaríamos el modus ponendo ponent. Esta regla en la que decíamos, afirmo el antecedente, por lo tanto, afirmo el consecuente. Estaría bien hecho. Vamos a ver aquí si esto lo podemos validar o no. Buscamos, como digo, 2 premisas verdaderas. Y digo, mira, aquí tengo 2 premisas verdaderas. Y dices, uy, aquí tengo otras 2 premisas verdaderas. ¿Verdad? Porque recuerda que funcionalmente las premisas son estas. La información que yo tengo es esta, ¿vale? No esto, sino esto de aquí. Vale. Y esto es la conclusión. Vale, yo tengo 2 premisas verdaderas. Resulta que aquí tengo una conclusión verdadera y aquí tengo una conclusión falsa. Anda. Uy, acabamos de falsar. ¿Esto qué está queriendo decir? Está queriendo decir que, fíjate, está queriendo decir que es verdad Q. ¿Qué significa Q? Psicólogo, ¿vale? Es decir, es verdad que a veces se puede dar que es psicólogo, la persona es psicóloga y P, y además es una vaga. Muy bien, pero es que también hay casos en los que la persona es psicóloga y no es una vaga. Ahí va. Se pueden dar las dos cosas. Entonces tú puedes afirmar solo una. Yo puedo afirmar que es vaga cuando la realidad me está diciendo que pueden ser 2 cosas. ¿Te fijas? Aquí el argumento me está diciendo que una persona puede ser psicóloga y puede ser vaga o no. Entonces, si yo concluyo que la persona es vaga, me puedo estar equivocando porque puede suceder esto. Ahí va. No puedo tomar una decisión. No puedo decir esto. No puedo decir ni que sea verdad ni que sea falso. Por lo tanto, es un argumento inválido. Yo no puedo decir P, pero cuidado, tampoco te puedo decir no P. ¿Lo ves? No lo sé
Porque existen las dos posibilidades. Si existen las dos posibilidades es como no saber nada, ¿vale? Entonces, hemos buscado que efectivamente tengo dos premisas verdaderas y llego a una conclusión falsa. Uy, nada. Esto es un argumento. El argumento es inválido, todo él es inválido. Concluir P o concluir no P nos llevaría a un argumento inválido. No lo sabes. ¿Sí? Esto, cuando llegamos muchas veces, a nivel de publicidad, a nivel de juicios, hay que andar con mucho cuidado, los jueces bien lo saben, abogados también, lo que hacemos es dejar una píldora para que la persona saque su propia conclusión. Y cuando sacamos la conclusión, a veces podemos cometer lo que se llama una falacia. ¿Qué es una falacia? Estamos creyendo que estamos ante un argumento válido y que hemos llegado a una conclusión válida. Y sin embargo, no es así. Eso es una falacia. Es un argumento que aparentemente es válido cuando no lo es. Entonces, aquí tú no puedes afirmar que la persona es una vaga por el hecho de que esté estudiando psicología. No lo puedes afirmar, ¿vale? A nivel funcional, a nivel proposicional, a nivel únicamente de estructura lógica, no lo puedes afirmar porque puede que sí y puede que no. Bien. Estuve viendo un documental que hablaban para que veas la importancia de esto, que hablaban de una empresa que tenía una página web donde se inscribía a la gente, esto es en Estados Unidos, y las personas casadas podían tener sus affairs y sus aventuras con otras personas que estaban casadas también, ¿vale? Yo desconocía todo esto y se armó una tremenda porque les hackearon el sistema y compartieron todos los datos de estas personas. Lo que me resultó muy interesante cuando estuve viendo este documental es que a nivel de marketing tenían el nombre de esta empresa y fíjate lo que decían. Decían, la vida es corta, ten una aventura, ¿vale? Lo decían en inglés, life is short, ¿no? La vida es corta, ten una aventura. Y uno de los hombres que se inscribió en esta plataforma decía que cuando lo vio, el eslogan, dijo, pues sí que es verdad que la vida es corta. Entonces, ¿qué sucedió? Que al asumir P, asumió Q, que es lo que hacen muchas veces en el marketing. Entonces, la vida es corta, ten una aventura, no te están diciendo explícitamente si la vida es corta, entonces ten una aventura. Se están comiendo el sí y entonces, pero es un condicional que está implícito, ¿lo ves? Entonces, si afirmamos a lo primero, que es lo que están buscando, que tú digas, joder, tanto que la vida es corta, ¡pum!, se te lleve a pensar, ¿sí? Y tú puedes decir, bueno, a ver, la gente no somos tan tontos, no se trata de ser tontos, se trata de que muchas veces vamos con el automático y el automático pues en ocasiones nos salva de muchas, no podemos estar todo el tiempo razonándolo todo, ¿vale? Pero muchos de nuestros, y lo vamos a ver con los sesgos que tenemos, muchos de los errores es que no nos paramos a pensarlo y entonces sí. Y no solamente esto, te pongo un ejemplo español y me muevo al siguiente ejemplo, pero es que esta asignatura a mí me encantaría que la pudiéramos usar para un poco más de lo que ellos nos dan, así que yo te doy unas píldoras. Un anuncio que tenemos en España, muy maravilloso, vas a ver tú, que dice, si sueñas, loterías. ¿Sí o no? ¿Qué están diciendo? Si tienes sueños, entonces compra la lotería. Si tienes sueños, entonces compra la lotería. ¿Tienes sueños? Sí. ¿Quién no tiene sueños, verdad? ¿Tienes sueños? Y dices, pues es verdad, me voy a comprar un decimito. ¿Qué tal? ¡Genial! ¡Maravilloso! Nos han mandado para allá. Porque si asumimos P, asumimos Q. Así que hay que tener cuidado para que no nos pase esto. ¿Lo vas viendo? Sí. Vamos a seguir con el último de los ejemplos ya. Y el último de los ejemplos, alguien nos dice, si te interesa la psicología, entonces debes leer Freud. Y de nuevo te estoy poniendo algo con lo que es posible que no estés de acuerdo, claro, porque dices, pero esto no es necesariamente verdad. Claro, y lo he puesto con toda idea, porque quiero que a pesar de que no estemos de acuerdo con los enunciados o que sí, cada uno lo suyo, veamos si a nivel deductivo es un argumento válido o no. El contenido nos tiene que dar igual, tenemos que atender a la estructura. Pues vamos a ver si trabajamos con algo con lo que no estemos muy de acuerdo, como nos ha pasado antes, ¿qué podemos decir? Porque nuestras creencias, y lo vamos a ver, a veces se entrometen en el análisis lógico. Y ahí está el tema. Entonces quiero que nos pase.
Si te interesa la psicología, entonces debes leer a Freud. Bien, ¿qué tenemos aquí? Premisa primera, que si P, entonces Q. Vale. ¿Conoces a alguien que no ha leído Freud? ¿Vale? Siguiente premisa, no ha leído Freud. ¿Freud qué era? La Q, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿te interesa P, leer Freud Q? Pues no Q. Tú sabes que no Q. Bien. ¿Podemos concluir que no le interesa la psicología? ¿Podemos decir como conclusión que no P? ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a hacer la tabla. Vamos a empezar por las proposiciones simples y vas a hacer tu combinación de siempre. Vamos a poner nuestras premisas y las vamos a rellenar sistemáticamente, tin, 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 sin pensar cómo lo sabemos hacer. Y luego pensamos. Y luego vamos a buscar y pensar qué es. Vamos a buscar dos premisas verdaderas y a ver si encontramos alguna conclusión que sea falsa. Vamos a verlo. Páralo, lo haces y lo vemos. ¿Ya? ¿Sí? Vale. Entonces, construimos, empezamos. Las proposiciones que tenemos inicial. Siempre jugamos con lo mismo. Que si las dos son verdad, que si la primera es verdad y la segunda es falsa, primera falsa, segunda verdad o falsas las dos. Estupendo. Ahora, premisas. ¿Qué nos han dicho? Que si P, entonces Q. Ah, ¿vale? Sabemos que es un condicional. Y hemos dicho que el condicional solo es falso cuando el antecedente es verdad y el consecuente es falso. Aquí, pues entonces esto yo sé que es falso y lo demás verdadero. Tú eres verdad, tú eres verdad, tú eres verdad. Tenemos todo el tema 5 para hablar de los condicionales. Y luego la siguiente premisa es no Q. No Q. Bien, y ahora la conclusión. Y la conclusión se supone que es no P. Vamos a ver si podemos concluir eso. No P. Bien. Vaya, aquí tengo una columna que me niega la anterior. ¿Qué hemos dicho que hacía la negación? La negación convierte en mentira lo falso. Y dale con mentira, y dale con mentira. Convierte lo falso en verdad y lo verdad en falso. Pues vamos a hacer eso. Si aquí en la Q tengo verdad, pues aquí lo convierto en falso. Si aquí tengo falso, esto lo convierto en verdad. Si esto es verdad, esto lo convierto en falso. A ver, me he pegado un poquito de más arriba, así. Es que desde aquí lo veo un poco torcido todo. Entonces, si esto es falso, pues aquí es verdad. ¿Lo ves? ¿Ves cómo construimos? Vale. Ahora, tengo no P. Ah, de nuevo, la misma historia. Niega. Ah, pues si niega, lo contrario. Que la P es verdad, pues aquí la P es falsa. Que la P es verdad, que es falsa. Aquí es falsa, pues entonces tú eres verdad. Y aquí es falsa, verdad. ¿Has visto? Esto es un juego. Rellenamos la tabla. Ya está. Y ahora vamos a buscar dos premisas verdaderas. A ver, falsa, banana, aquí está, aquí está. Aquí tengo mis dos premisas verdaderas. ¿Vale? ¿La conclusión es falsa? No. La conclusión no es falsa. Es verdad. Ahí va. ¿Puedo decir que esto es un argumento inválido? No, no lo puedo decir. Entonces, realmente, y aquí viene el tema, si asumimos como verdad que si te interesa la psicología, entonces debemos leer a Freud, una persona que no ha leído a Freud no le interesa la psicología. Y formalmente está bien razonado. ¿Lo ves? Y aquí es donde tú puedes decir, bueno, es que yo no estoy de acuerdo. Eso es otra cosa. Eso es decir, es que la premisa de partida no estoy de acuerdo con ella, ¿vale? Pero aquí estamos asumiendo que es verdad. Entonces, si la premisa es verdad, la conclusión está bien aquí, para este argumento. Cuando negamos el consecuente, negamos el antecedente, estamos haciendo bien, ¿vale? Entonces, este primer modelo es el ejemplo del ponendo ponens, afirmando el antecedente, afirmo el consecuente. En este último, fíjate que lo hago al revés, niego el consecuente y niego el antecedente. Esto está bien hecho. Esto son dos argumentos válidos. El del medio es una falacia, nos aparenta que es válido, pero no lo es. Y esto se llama falacia de la afirmación porque estoy afirmando el consecuente. Al afirmar el consecuente me lleva a afirmar el antecedente. Ya estamos viendo que yo eso no lo puedo decir porque puede ser que sí, puede ser que no. ¿Sí?
De nuevo tenemos el tema 5 para entrar más en profundidad. Yo quería que vieras cómo construimos las tablas de verdad, cómo te haces tú con ello, cómo trabajamos con todo el tema de las proposiciones, para que le quites el miedo, para que digas, bueno, esto ya soy yo totalmente experto, ¿no? O experta en esto. Y ya vamos a acabar en la clase de hoy yendo a la página 3, a ver este detallito que tenemos aquí abajo, ¿vale? Como puedes ver arriba en las tablas de verdad, pues ya puedes identificar, puedes ponerte en la negación. La negación convierte en verdad lo falso y el falso lo verdad. En la conjunción te puedes señalar y puedes decir, solo tengo una de las posibles combinaciones son verdad. En la disyunción te vas a señalar y dices, vale, la disyunción solo una es falsa, lo contrario. En la condicional te marcas y dices, vale, solo tengo una falsa. Cuando la primera es verdad, la antecedente es verdad, y la conclusión es falsa, ahí solamente es falso. Te lo vas marcando ahí, si lo haces tuyo, dices, vale, esto es así, ¿no? Y luego esos dos, ahora quiero que los identifiques, ¿vale? Como lo acabamos de hacer. ¿Cuál es el primero? Dices, ¿el primero cuál es? Y dices, a ver, ¿qué tengo? Que estoy afirmando Q, ¿vale? ¿Qué hemos dicho? Esto es la falacia, y te lo pones falacia, que ya entraremos ahí, de la afirmación de que estoy afirmando el consecuente. Me lleva a un error. ¿Cuál es? Que voy a afirmar el antecedente. Si hago esto, ¿vale? Entonces dices, Carolina, ¿entonces qué tendríamos que decir? Pues tendríamos que decir, no lo sé. Es decir, mi hermano es un vago, no lo sé, puede que sí o puede que no, no lo sé. Con la información que tengo, no lo sé, ¿vale? No lo sé es una muy buena respuesta, ¿vale? Es una muy buena respuesta, no lo sé, perfecto. Y luego el siguiente caso, ¿vale? Que es el que ponen en el libro, yo lo que hago es ponerte ejemplos para que lo desarrollemos mejor. No Q es aquí, ¿vale? Porque ese es el que me dice no Q, es decir, niego el consecuente y esto me lleva a negar el antecedente. Está bien argumentado, está bien hecho, es válido. Sí, el modo que es el modelo tolendo, negando, niego. Negando, niego. Lo vamos a ver más veces, no te preocupes ahora. Lo importante, te han quedado claras las tablas de verdad, has visto cómo se van construyendo, ¿sí? Puedes coger y parar y decir, espera, voy a empezar a hacerlo contigo otra vez, Carolina, rebobina y lo vuelves a construir conmigo y dices, ya lo he pillado, muy bien. Y ahora nos vamos a ver únicamente en la forma lógica de la proposición, esto que vamos a entrar más en detalle también en temas posteriores, pero bueno, vamos a adentrarnos un poco aquí. Cuando hablamos de la forma lógica de la proposición, hemos estado hablando de la estructura, ¿no? Hemos estado hablando de la estructura, que si forma el rol de premisa, que si conclusión, que si como... Vale, pero ahora vamos a entrar dentro de la proposición, ¿vale? Y ya os digo que es que aquí se queda un poco como cortito, entonces yo simplemente vamos a... Es que no quiero cargar mucho con esto porque es que el tema 2 de verdad que está lleno de información que luego se va a entender un poco mejor y no veo necesario ahora abrumar con esto. Entonces, bueno, vamos a verlo un poquitín y ya estaría la clase por hoy, ¿vale? Entonces, forma lógica de la proposición. Hemos dicho que la proposición es una frase, ¿no? Un enunciado que tiene ese valor de verdad y le damos el nombre de PQRS. Vale, pues aquí lo que estamos viendo es que yo puedo decir, ¿no? Por ejemplo, dices, el ejemplo que tenemos ahí, Aristóteles es un ser humano, ¿no? Bien, es la cópula y vemos que esto está separado a nivel sintáctico, a nivel de la sintaxis que tenemos. Tenemos que esto es el sujeto, ¿vale? Y esto es el predicado. Sujeto y predicado. El nombre y el qué, ¿no? El quién y el qué se hace. Vale. Entonces ahí termino. Normalmente se le van a dar las letras X, Y, Z. Esto es muy teoría, porque en realidad tampoco lo van a usar mucho, pero bueno. Y cuando hablamos de el que estamos hablando, se le da en mayúscula, ¿vale? Y se le suele dar F, G, H. ¿Qué me vas a decir? Madre mía, Carolina. No te asustes, no te asustes. Mira, por ejemplo, si te ponen F, X, ¿esto qué significa? Esto te está diciendo. Estamos hablando al revés, ¿vale? Vamos a imaginar que estamos hablando como en inglés, que primero decimos que, o sea, el qué de quién, ¿no? Mira, esto es, aquí estoy diciendo ser humano
¿Y esto quién es? Este es Aristóteles. La X es Aristóteles, ¿vale? Y la F es que es un ser humano. ¿Sí? Aristóteles es un ser humano, vale. ¿Vale? Dices, pues vale, simplemente, significa esto. ¿Vale? Que podemos simplificarlo así. Vale. Bien. Jaime es un estudiante. Dices, Jaime, pues voy a usar otras letras. Voy a usar que Jaime es la Y. Y es un estudiante, pues la G. Pues vale, Jaime es un estudiante. Vale, ¿sí? Ya está. Bien, vamos a ver, y de nuevo también lo vamos a ver en el tema 4 en detalle, que podemos cuantificar, es decir, cuánto. Podemos decir todo el mundo, para cada X, para cada Jaime, ¿vale? Para cada Jaime sucede ¿qué? Entonces, todo, cualquiera, ¿vale? Todo el mundo. Tenemos el símbolo que es una A tumbada. Todo el mundo, en inglés, all, yo me lo digo así, ¿vale? Entonces digo, todo el mundo, la A tumbada, por si te ayuda. Bueno, tumbada no, haciendo el pino realmente, ¿vale? Y luego, alguno, ¿vale? Alguno existencial sería así. Alguno. Bien, vamos a ver aquí un ejemplo. Dice, todos los médicos son hombres prudentes. Luis es médico, por tanto, Luis es un hombre prudente, ¿vale? Entonces, esto es el ejemplo que nos ponen aquí, lo que pongo aquí a la izquierda, cálculo de predicados, que es formalizar las proposiciones, eliminamos los cuantificadores, aplicamos las reglas y volvemos a introducir los cuantificadores. Esto que parece como mucha cosa, ya te digo que se menciona un poco y se deja porque luego lo vamos a ver más, pero bueno, un poquitito. Todos los médicos son hombres prudentes. Pues tú dices, vale, todos los médicos son hombres prudentes, ¿vale? Prudentes, ¿vale? Luego nos están diciendo, Luis es médico. Luis es médico, ¿vale? Y nos dicen, por tanto, conclusión, Luis es un hombre prudente. Por tanto, Luis es un hombre prudente. Vale, mi consejo, vamos a poner todo esto. Dices, vale, 1, 2, 3, sabemos que funcionalmente que tengo, estos son premisa, conclusión, ¿a que sí? Que ya la vamos viendo bien, ¿a que sí? Le pongo una rayita, ¿sí? Vale, así, bien. Entonces, todos los médicos son hombres prudentes. Vamos a sacar término y predicado, ¿vale? O sujeto y predicado, lo van a llamar término. Bien, buscamos el verbo son. Esto es lo que me va a ayudar a marcar la diferencia. Bien, vamos ahora a identificar cada uno. Nos dicen todos, entonces decimos todos. ¿Todos quiénes? Todas las personas, todas, ¿no? Entonces esto es X, para todo X, todo el mundo. Vale, que esto es como decir, todos no sé quién son médicos que a la vez son personas. Entonces, ellos lo ponen así, ponen F, X, G, X. ¿Vale? Así. Vale. Entonces, esta sería la primera premisa. De nuevo, identificamos aquí, y entonces, claro, ¿qué decimos? Médicos, ¿verdad? Esto sería médico. Dices, esto es médico. Y esto sería prudente. ¿No? Bien. Todo el mundo que es médico, todo el mundo, entonces es prudente. Bien. Siguiente punto. Decimos ahí, que esto es la primera parte, ¿vale? Formalizamos las proposiciones, la ponemos en plan forma. Segundo punto nos dice, eliminamos cuantificadores, ¿vale? Entonces, fíjate, aquí lo que dicen es, Luis es médico. Entonces, ¿médico qué es? F. Para todo X. Luis es X también, pues lo que hacemos es decir, pues esto va a ser Luis. Esto es lo primero que tenemos, ¿vale? Luis es médico. Luis es médico, es la premisa. Entonces, ¿qué voy a concluir? ¿Qué concluiríamos directamente? Pues diríamos, pues entonces, Luis es un hombre prudente, ¿vale? Y esta sería la conclusión. ¿Sí? Vale. Ellos lo que hacen es añadir y especificamos que sí. De nuevo, ¿no? Es como, claro, hemos llegado directamente a la conclusión. Otra vez, ¿qué haríamos? Abrir esto y decir, ¿cómo lo hemos justificado? ¿Cómo hemos justificado esto? Y dices, a ver. Esto es la premisa y esto es la segunda, ¿vale? Entonces, dices, vale, entonces,
Si esto sirve para todo el mundo, pues por lo tanto también sirve para Luis. Entonces, esto nos está diciendo que Luis también es prudente y por lo tanto la conclusión es la que hemos llegado, pero estableciendo los pasos, ¿vale? No hay mucho de esto, no quiero cargar ahora, ya nos vamos a ver otros temas, no me interesa que en el 2 machaquemos más cuando vamos a adentrarnos más adelante, honestamente. Entonces, bueno, aquí lo que nos queda claro es lo del todos, lo del alguno, lo del término, el predicado y las tablas de verdad. Hasta aquí, suficiente. Espero que te haya aclarado, espero que digas, vale, ya sé mal, me necesito más cositas. Y ahora mi consejo es que lo hagas tú, que cojas el esquema, que lo leas en voz alta, que pruebes a buscar en tu vida cuántas veces llegamos a conclusiones y cuántas de esas veces son válidas o no. Y también que se lo expliques a una tercera persona, es la mejor manera de ir integrándolo todo, ¿vale? Y de que las cosas, sacar la parte interesante de lo que estudiamos. Es la mejor forma de hacer lo nuestro y de realmente extraer lo útil y más allá. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.